Bienvenidos nuevamente a mi canal. En el día de hoy vamos a analizar el índice VIX, también conocido como el índice del miedo, un interesante termómetro del mercado, sobre todo para ver la situación en cada momento a nivel bursátil. El índice VIX fue creado en el año 1993 en el mercado de opciones de Chicago y nos mide la volatilidad, es decir, la diferencia de precios entre las opciones put, opciones de venta, opciones de cobertura de venta y opciones call, opciones de compra en este sentido. Si en el mercado del SP500 los inversores intuyen que va a bajar, lo que pueden hacer es cubrir sus carteras comprando opciones put, opciones de venta. Entonces, este indicador, que mide la relación entre opciones put y opciones call en un mes, nos va a representar en este caso subidas importantes del índice VIX. Si sube el índice VIX, significa principalmente que existe un temor mayor en el mercado y se suele traducir con bajadas importantes en el índice SP500. Recordar que el SP500 es el índice más importante de capitalización bursátil en Estados Unidos. Recoge las principales 500 empresas americanas y tiene mucha incidencia en todos los índices mundiales. A continuación, lo que vamos a ver es analizar a nivel gráfico la historia de este índice y sobre todo el momento difícil que estamos viviendo actualmente, pero sobre todo interpretar correctamente el índice para poder tomar mejores decisiones a la hora de intentar rentar nuestro dinero. Lo vemos a continuación. El índice VIX técnicamente se mueve entre 0 y 100 puntos. Cuando está situado entre 0 y 20 puntos hay poca volatilidad en el mercado, los inversores tienen confianza y el Standard & Poor's es alcista. Entre 20 y 30 puntos existe volatilidad en el mercado. Por encima de 30 puntos, volatilidad muy alta y suele venir acompañado de fuertes correcciones en el Standard & Poor's 500. Por tanto, generalmente están relacionados inversamente el VIX y el Standard & Poor's 500, sobre todo en niveles superiores al indicador VIX en 30 puntos. El 20 de octubre del año 2008 se alcanzó el nivel más alto de la historia de este indicador, en plena crisis financiera, con un nivel de 89,53 puntos. El índice VIX en el año 2020 ha subido de forma muy importante, principalmente por la paralización de la economía mundial, por la situación sanitaria, alcanzando el 15 de marzo el nivel más alto, con 82,69, muy cerca de la crisis del año 2008. A partir del 15 de marzo y con un nuevo horizonte de aperturas de los mercados y medidas de desconfinamiento, el índice VIX ha bajado de forma importante. Es interesante destacar que el índice VIX, que es el índice de volatilidad del mercado de opciones put de Chicago, para su cálculo muestra la volatilidad implícita de las opciones sobre el índice para un periodo de casi un mes, concretamente 30 días. Para ello se calcula tomando el promedio ponderado de la volatilidad implícita de 8 opciones call y 8 opciones put que versan sobre el Standard & Poor's 500. Además, si queremos segmentar otros índices de volatilidad, por ejemplo para el Nasdaq 100, el índice tecnológico, sería VXN. Para el Russell 2000, que mide las empresas pequeñas y medianas de capitalización bursátil en Estados Unidos, RVX. Y para el Dow Jones Industrial Average, VXD. Antes de analizar los índices bursátiles, si os está gustando este vídeo, dar a like, compartirlo y suscribiros. Así me ayudaréis a seguir creando material interesante para la comunidad. También recordar que este vídeo y este canal es puramente académico y que las decisiones de inversión recaen en todos vosotros. Así que es muy importante tomar buenas decisiones, estar bien asesorados e informaros bien. Y ahora sí, vamos a analizar los índices bursátiles y sobre todo vamos a ver esa relación con el índice VIX, sobre todo ante la situación sanitaria que estamos viviendo, que ha provocado fuertes bajadas y una subida muy importante en el índice VIX
para posteriormente bajar y los mercados índices bursátiles volver a subir con fuerza. Lo vamos a ver detenidamente. Primero el IBEX 35, luego el DAX, el índice alemán y finalmente el S&P 500, el Standard & Poor's 500. ¿Lo vemos? Ante la paralización de la economía española, el IBEX 35 sufrió importantes caídas, concretamente el 12 de marzo del año 2020 con una caída de un 14,06 fue la mayor caída de la historia de la bolsa española. El IBEX 35 se ha recuperado de una forma importante, subiendo más de un 17% desde mínimos, principalmente ante la previsión de una reapertura de la economía. Hay que destacar que si el IBEX baja de 10.000 a 6.000 puntos, como ha sucedido aproximadamente, es una bajada de un 40%, pero si vuelve al punto de origen es una subida de casi el 67%. De ahí la importancia de comprar en precio medio ponderado y aprovechar las bajadas de los mercados para aprovechar las caídas y tener una rentabilidad potencialmente interesante. Quizá no sea una utopía que el IBEX 35 alcance los 10.000 puntos de nuevo, analizando las últimas tres crisis, la crisis financiera del 2008, la crisis de la deuda pública del año 2012 y el Brexit en el año 2016. En la crisis financiera del año 2008 se alcanzó un valle en 6.800 puntos el 9 de marzo del año 2009 y subió en un año aproximadamente 11.800. En la crisis de la deuda pública se pasó de 5.950 puntos a 11.866 en un periodo medio de 2 años y medio, y en el Brexit se pasó de 7.645 a 11.135 en apenas un año. A continuación analizaremos otros índices internacionales y, como no podría ser de otra forma, continuaremos con la bolsa alemana, la locomotora de la Unión Europea. Siendo un índice eminentemente exportador, el DAX alemán de la bolsa de Frankfurt bajó de forma muy importante, con bajadas en torno al 40%. Pero a medida de una previsión de apertura de la economía alemana y de otras zonas del mundo, el índice alemán se ha recuperado con mucha fuerza, subiendo casi un 25% en aproximadamente un mes. De ahí la fortaleza de este índice a medio y largo plazo. Y el último índice a analizar, el Standard & Poor's 500, sobre el que versa además el índice VIX que estamos analizando. La economía americana también notó mucho la paralización de la economía mundial, con bajadas en torno al 34% en su índice. El S&P 500 se ha recuperado de una forma muy importante, subiendo desde mínimos más de un 26% en aproximadamente un mes. Esto es un dato muy importante y apoyado principalmente por el sector tecnológico de Estados Unidos y una confianza en la recuperación de la economía americana. Una vez analizados los gráficos, una estrategia interesante siempre es tener un horizonte de un medio y un largo plazo, sobre todo para no dejarse llevar por la volatilidad del corto plazo. También es interesante una compra en precio promedio, es decir, sobre todo en la zona del valle, ir promediando las compras, porque es muy difícil saber el punto exacto donde los mercados empiezan a rebotar. Y por supuesto, no dejarse llevar por las emociones. Ya se grabó hace pocas fechas un vídeo que hablaba del factor emocional. Os lo recomiendo también ver. Y por supuesto, y quizá la más importante, diversificar. Pero cuando hablamos de diversificar, no lo estamos haciendo únicamente de empresas dentro de un mismo índice, sino en diferentes zonas geográficas e incluso en diferentes divisas. Por tanto, diversificar es fundamental, porque estamos ante una crisis global, una crisis que acabará y habrá recuperación y crecimientos a velocidades diferentes, crecimientos asimétricos, recuperaciones asimétricas. Por tanto, es muy importante elegir bien los sectores y países donde estar invertido. Y muy importante invertir en empresas de calidad, líderes en su sector, que tengan poca deuda y a partir de ahí aprovechar las volatilidades del mercado
donde han dejado valores de cotización muy interesantes para invertir siempre en un medio y en un largo plazo, para evitar en lo posible la volatilidad del corto plazo. Hasta aquí el vídeo del índice de la volatilidad VIX. Espero que os haya gustado este interesante vídeo acerca de poder cuantificar muy bien las coberturas que se están haciendo en los mercados financieros. Muchas gracias por verme. Nos vemos en próximos vídeos.